Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo, ¿cierto? Este tiempo que tenemos de poder acercarnos a Él, venir delante de su presencia, venir delante de Él, entrar por esas puertas, dice la Biblia, con acción de gracia. Amén, es un privilegio que usted y yo tenemos. Un privilegio que usted y yo tenemos, el poder llegar acá, alabar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Sí, usted y yo necesitamos cada día acercarnos a Él confiadamente. Y cuando hablamos de confiar en Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir. Estamos hablando de estabilidad espiritual, estamos hablando de estabilidad familiar, laboral y financiera. Porque eso hace el confiar en Dios. Hace que cada área de nuestra vida esté cubierta cuando usted y yo la rendimos esa área a Él. Y hoy día usted y yo, como cada día tenemos esa oportunidad de rendir todo lo que quizás teníamos que hacer. Me imagino que muchos llegaron cansados de su trabajo, muchos quizás con un día difícil, complicado. Pero algo pasa cuando usted rinde su voluntad por venir a oír y a buscar esa voluntad de Dios, a aprender de ella. Amén. Por eso que una persona que rinde su voluntad, hay áreas de su vida que son bendecidas. Y una persona que confía en Dios, lo primero que va a encontrar será estabilidad para toda área de su vida. Porque la Biblia dice que los que confiamos en el Señor seremos como el monte de Sión. Cuando habla que seremos como el monte de Sión, será que está diciendo que usted y yo no vamos a ser removidos por las situaciones. No vamos a ser removidos por las circunstancias, sino que estaremos estables, hermanos, estables en medio de las situaciones, estables en medio de las tormentas, estables en medio de lo que usted y yo podamos enfrentar cada día de nuestra vida. Aunque hayan situaciones y problemas, no seremos movidos ni vencidos, sino como el monte de Sión permaneceremos para siempre. Y he ahí la importancia de que aprendamos a administrar nuestra voluntad. Diga conmigo, administrar nuestra voluntad. Claro, usted administra su voluntad. Usted la administra, usted decide conforme a su voluntad. ¿Hacia dónde la direcciona? La direcciona a lo que usted piensa, la direcciona hacia lo que usted quiere, la direcciona hacia lo que el mundo demanda, o la direccionamos y la alineamos a la voluntad de Dios. Pero es usted el que administra su voluntad. ¿Sabe usted que Dios no hará nada conforme a su voluntad en usted si usted primero no cede la suya? Muchos dicen, no, Dios tiene el poder para cambiar, pero la Biblia dice que Dios toca antes de entrar. ¿Cuántos saben que Dios es prudente? Claro, Dios es prudente, y cada vez que Dios quiera hacer algo en ustedes, usted va a tener que ceder a la voluntad de Él. Cuando usted cede a la voluntad de Él, la voluntad de Dios empieza a ser manifiesta en su vida. Y cuando la voluntad de Dios empieza a ser manifiesta en su vida, esa voluntad usted empieza a descubrir a través de esa voluntad que lo que Dios trae a su vida es bueno, es agradable y es perfecto. Pero mientras usted y yo no rindamos nuestra voluntad a Dios, usted y yo no podemos conocer la voluntad de Dios. Nunca vamos a saber o a experimentar realmente si es buena. Nunca vamos a experimentar realmente si esa voluntad es perfecta. Nunca vamos a experimentar realmente, hermano, si esa voluntad es agradable para su vida. Porque para que ocurra eso, usted y yo necesitamos ceder la nuestra. Si usted y yo queremos llegar a destino, necesitamos ceder nuestra voluntad. Dios tenía un plan a través de Jesús. Dios tenía un plan de redención, de salvación para el hombre y la mujer, para la creación de Él. Y sabe que ese plan no se podía cumplir. Jesús no iba a llegar a destino si Él no rendía su voluntad. ¿A qué vino Jesús? Jesús dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la de aquel que me envió, dice en el libro de Juan. Pero en el Getsemaní, usted y yo nos damos cuenta que Jesús dijo, Padre, si es posible, aparte esta copa amarga de mí. Sí, o sea, Jesús de alguna forma está tratando de orar, pedirle al Padre que la voluntad por la cual el Padre lo envió, si es posible que pueda desviarla, cambiarla. Ahora, ¿cómo se cumple la voluntad del Padre a través de Jesús? Cuando Jesús rinde la suya, le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y es por eso que usted y yo, la voluntad de Dios no se puede cumplir en usted ni en mí si no rendimos primero nuestra voluntad. Si voluntariamente usted y yo no nos determinamos, hermano, a buscar conocer lo bueno, agradable y perfecto de Dios. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a administrar nuestra voluntad. Pero para que la voluntad de Dios se cumpla, primero, mire, es ahí la importancia de aprender a administrar nuestra voluntad, porque usted y yo somos los encargados de hacer la voluntad, de hacer que la voluntad de Dios, que la voluntad del cielo se cumpla en esta tierra. ¿Usted sabe que usted es el encargado de hacer que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra? Usted y yo somos los encargados de aquello. Usted dirá, pero Dios la quiere cumplir. Sí, pero a través de usted. Dios quería cumplir su voluntad en el pueblo de Israel y el pueblo no quiso ceder la de él. ¿Sabe lo que hizo? Tuvo que perderse una generación. Pero para que se cumpliera esa voluntad de Dios de que el pueblo ingresara a la tierra que fluía leche y miel, Dios tuvo que levantar la siguiente. Y la siguiente tuvo que rendir su voluntad a Dios para que la voluntad de Dios, esa que era buena, fuese manifiesta en aquella generación. Y lo mismo ocurre en nosotros para que la voluntad de Dios, usted y yo la podamos conocer, para que conozcamos lo bueno de Dios, para que conozcamos eso agradable de Dios, eso perfecto de Dios, usted y yo vamos a tener que ceder. Vamos a tener que aprender a alinear, vamos a tener que aprender a amalgamar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque mi voluntad no es buena. Su voluntad no es buena. Si fuera buena, usted y yo no tendríamos tantos problemas en la vida. Si la voluntad nuestra fuera buena, no habría gente allá afuera perdiéndose. Si la voluntad nuestra fuera buena, hermano, no habría gente allá afuera llorando porque ha perdido familia, ha perdido matrimonio, hijos, ha perdido trabajo, ha perdido finanza. Si nuestra voluntad fuera buena, hermano, sería diferente el destino que el mundo lleva. Pero porque no es buena, solo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Necesitamos traer nuestra voluntad, rendirla a Dios, humillarla a Dios, para que esa voluntad de Dios, la cual, hermano, tiene buenos pensamientos para su vida, tiene un hermoso destino para su alma, se pueda cumplir a través de nuestra vida. Para que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, se va a requerir de que usted y yo rindamos la nuestra. La voluntad de Dios no se cumplió hasta que Jesús en el Getsemaní se determinó a rendir la suya. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no hará algo en nosotros o a través de nosotros si primero usted y yo no nos determinamos a rendir nuestra voluntad. Porque la voluntad del Padre, ¿cuál era? Era que usted y yo pudiéramos ser salvos. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús trajo a la tierra a través de ceder su voluntad, la voluntad de Dios para que usted y yo lo fuéramos. ¿Qué dice Juan? Dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. Esa era la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios. Sí, esa es la voluntad de Dios. La voluntad del Padre era que usted y yo pudiéramos ser salvos. Jesús trajo a la tierra a través de ceder su voluntad, esa voluntad del Padre. Pero no se podía cumplir en nosotros hasta que Jesús no cediera la suya. Por eso cede en el Getsemaní su voluntad, que no se haga mi voluntad, porque si no hasta ahí llega el plan de Dios con su vida y mi vida. ¿Se imagina a Jesús en el Getsemaní diciéndole al Padre: Señor, líbrame de esta, que vaya Pedro por mí? Líbrame que vayan los 12 que andan al lado mío. Señor, yo te creo, pero que vayan los incrédulos. No se hubiese cumplido la voluntad del Padre en favor de su vida y mi vida. Por eso es que hay cosas que no pueden ocurrir, que no pueden ser manifiestas en su vida y mi vida si no rendimos nuestra voluntad a Él. Porque la voluntad de Dios para nosotros depende de nuestra propia voluntad. Y quiero que entienda bien esto. La voluntad de Dios, escúcheme bien, para nosotros depende de nuestra propia voluntad. Porque Dios a usted no lo va a forzar. A usted Dios no lo va a forzar a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de andar.
Dios lo que va a hacer es mostrarle su buena voluntad, mostrarle lo bueno de su buena voluntad, la perfecta que es su voluntad, lo agradable que es su voluntad, para que usted pueda reconocer y darse cuenta que la voluntad nuestra no nos lleva a nada, pero la de Dios sí. Eso es lo que hace Dios cada día. Cada vez que usted llega a este lugar, ¿sabe qué viene? A oír la voluntad de Dios. Cada vez que usted viene a este lugar, usted se viene a llenar de los pensamientos de Dios. Se viene a llenar de la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Para que su voluntad no lo traicione en su vida. Para que su voluntad no lo traicione en su vida, porque nuestra voluntad nos saca de la voluntad de Dios. Nos hace pensar que la nuestra es buena cuando la nuestra no nos lleva a nada en la vida. Mas la voluntad de Dios tiene promesas para usted. La voluntad de Dios tiene promesas para mi vida. La voluntad de Dios tiene un destino determinado para usted y para mí. Por eso es buena su voluntad. Por eso es agradable y perfecta para nosotros. Porque Dios nunca hará algo en nosotros que no quiera nuestra voluntad. Nunca Dios hará algo en su vida que su voluntad, la suya, no quiera. Lo que sí va a hacer Dios va a ser mostrarnos lo buena que es su voluntad. Lo agradable que es su voluntad y perfecta. Pero no hará algo a la fuerza. No hará algo en usted que su voluntad no quiera. Porque la voluntad de Dios para nuestra vida, escúcheme bien, necesita de nuestra voluntad. Diga, de mi voluntad. Claro, la voluntad de Dios necesita de nuestra voluntad. Necesita que primero usted rinda la suya. Necesita que primero usted y yo podamos rendir la nuestra. Entonces las promesas y las bendiciones de Dios para usted y para mí van a venir a esta tierra cuando usted y yo nos alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. ¿Cuántos quieren promesas de Dios? ¿Cuántos quieren que esas promesas se suelten sobre nuestras vidas? Va a tener que caminar junto, apegadito a la voluntad de Él. Porque así se sueltan. La voluntad de Dios, las promesas de Dios están. La voluntad suya a lo mejor no. La voluntad mía a lo mejor no. Pero la promesa de Dios está, y dice la Biblia que permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Por eso usted y yo necesitamos y somos llamados cada día a congregarnos. Somos llamados cada día a la casa del Señor. Somos llamados cada día a este lugar, porque es en este lugar donde usted empieza a ser transformado en su manera de pensar. Es en este lugar en donde usted se empieza a sembrar la voluntad de Dios en usted. Es en este lugar donde usted se empieza a dar cuenta que la voluntad de Dios es mejor que la suya. Por eso que en los atrios, ¿qué es lo que sucede? Usted crece como la palmera. En los atrios usted se desarrolla. En la presencia, en el templo, en el lugar donde Dios lo requiera a usted, allí usted, escúcheme bien, allí usted está rindiendo su voluntad. Es allí donde Dios empieza a tocar a tu corazón, donde Dios empieza a entrar ahí y donde la voluntad de Dios empieza a subir a tu mente para ser transformado ahí. Cuando el hombre empieza a conocer la voluntad de Dios, cuando empieza a ser transformado en su manera de pensar. Cuando el hombre se empieza a dar cuenta que su voluntad no tiene nada que ver, ni se acerca a lo que Dios tiene para él. Por eso uno de los éxitos más grandes que podamos alcanzar en esta tierra es que lleguemos a alinear nuestros pensamientos y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el éxito más grande que el hombre y la mujer de Dios puede alcanzar en esta tierra. Es llegar a alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Porque cuando alinea su voluntad a la voluntad de Dios, empieza ya a desconocer la suya y a conocer la que Dios tiene. Vamos allá a Mateo capítulo 6, verso 9 y 10. Vamos a tocar dos versos de una palabra muy conocida, de una oración que usted hace todos los días, así como en moto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y donde le pone matiz y le hace, tu nombre. Cuando esa oración habla mucho, dice muchas cosas. Y vamos a hablar de dos versos de ahí. Escuche lo que dice. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Jesús hablándole a sus discípulos y le dice, vosotros oraréis así. Le está mostrando su voluntad.
Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10, y aquí quiero poder enfatizar en el mensaje hoy día. Dice así, venga tu reino. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Le está enseñando a traerlo del cielo a la tierra. Le está enseñando a traer la voluntad de Dios, hermano, a su familia, a sus casas, a sus hogares, a su matrimonio, a sus finanzas. Venga tu reino. ¿Para qué usted y yo queremos que venga el reino? Para usted y yo conocer la voluntad de Dios. Para conocer lo bueno que tiene Dios a través de ese reino para nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Escuche bien, hágase tu voluntad. Aquí Jesús le está diciendo, van a tener que renunciar a la suya para conocer la de Él. Por eso le dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad del cielo? Le va a tocar traerla a la tierra. Y para traerla a la tierra usted va a tener que rendir la suya. Jesús, para traer la voluntad de Dios a la tierra y usted y yo llegar a ser salvo, tuvo que rendir la suya, y ahí pasó hacia la cruz. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, punto. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces nuestra voluntad puede llegar a impedir que la voluntad de Dios se cumpla no solo en tu vida, sino también en la tierra. Si usted y yo no rendimos la voluntad nuestra por la de Dios. Por eso Jesús le dice, oren así, vosotros oraréis así. O sea, le está enseñando a rendir su voluntad para pedir a Dios que venga la voluntad de Dios a la tierra. Por eso le dice, vosotros oraréis así. Y no se trata que usted repita como algo aprendido, sino que se trata que usted pueda entender que para traer la voluntad de Dios necesitamos rendir la nuestra. Por eso vosotros oraréis así. No le dijo oren como ustedes quieran. Y no estoy hablando de una oración repetida. Estoy tratando de ir más allá, más profundo a lo que Dios trata de enseñarle a los discípulos acá. Nuestra voluntad puede llegar a impedirle, decía, que la voluntad de Dios se cumpla no solo en tu vida, sino también en la tierra. Que la voluntad de Dios se cumpla en nuestros hijos, en nuestras familias, como así también en nuestras finanzas. O sea, nosotros podemos ser el impedimento que esa voluntad, hermano, no se haga manifiesta en nosotros. Que esa voluntad que trae lo bueno de Dios, hermano, usted y yo no podamos recibir, no lo podamos conocer en la tierra. Porque es su voluntad la que puede impedir que la voluntad de Dios no se cumpla en su vida. Es su voluntad la que puede impedir que la voluntad de Dios no traiga el resultado que tiene que traer a su vida. Porque Dios no hará nada en usted si usted primero no rinde la suya. O sea que mientras más le cuesta a usted rendir su voluntad, más se retrasan las promesas de Dios sobre su vida. Mientras más se demora usted en obedecer a Dios, hermano, más se demora en lo que Dios ha dicho que hará con usted. Porque Dios no hará nada mientras usted y yo no alineemos nuestra voluntad, no la rindamos a Dios. Hermano, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, si Jesús no rinde su voluntad, ahí se retrasa el proceso para nuestra vida. Porque es su voluntad la que puede impedir que la voluntad de Dios no se cumpla en su vida o en lo que Dios le encomendó en la tierra. Por eso la importancia de administrar nuestra voluntad hasta que sea una con la voluntad de Dios. La importancia, hermano, de administrar nuestra voluntad. Nosotros somos muy malos para administrar nuestra voluntad. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta tanto rendirle a la palabra de Dios que seguimos en nuestra voluntad y con la misma manera y forma de pensar.
Hacemos muchas cosas, hermano, y a lo mejor, si no rendimos nuestra voluntad, no podremos conocer realmente la de Dios. Porque todo el que quiera conocer la voluntad de Dios, Romanos 12:2 lo dice, Pablo lo dice ahí. No tiene que pensar como piensa el mundo. No tiene que tener o llevar su voluntad donde la lleva el mundo, sino que dice que tienen que ser transformados, primeramente en su manera de pensar, en su entendimiento. Porque así, dice Pablo, conoceremos la buena, agradable y perfecta voluntad para nuestras vidas. O sea, mientras usted y yo no cambiemos nuestra manera de pensar, cuando dice no os conforméis a este siglo, está diciendo no piensen como piensa el mundo. No lleven su voluntad a donde el mundo la lleva, sino que dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino que dejen de pensar así, piensen conforme a la voluntad de Dios. Por eso la importancia de aprender a administrar nuestra voluntad hasta que se haga una con la voluntad de Dios. Aprender a administrar nuestra voluntad hasta que se alinee y se rinda por completo a la voluntad de Dios. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos dio una línea, nos enseñó su voluntad. Venga tu reino, dijo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la voluntad de Dios está nuestro destino. Hágase tu voluntad, así en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué así también en la tierra? Porque en esa voluntad, le dije recién, está nuestro destino. Dentro de la voluntad de Dios, hermano, hermana, está nuestro futuro. Por eso todo aquel que camina en su voluntad, hermano, no puede caminar a su destino. El pueblo de Israel caminó bajo su voluntad y nunca llegó al lugar donde tenía que llegar. El pueblo de Israel caminó 40 años en una caminata que tenía que ser de 40 días porque caminó bajo su voluntad y no la voluntad de Dios, la cual lo llevaba al destino. Y a lo mejor usted y yo podemos caminar toda una vida en la iglesia bajo nuestra voluntad, pero nunca llegaremos al destino. Porque dentro de la voluntad de Dios está nuestro destino, dentro de la voluntad de Dios está nuestro futuro. Porque aunque usted y yo tenemos una voluntad propia, esa voluntad que usted y yo tenemos no nos lleva a nuestro destino. Es solo la voluntad de Dios la que nos lleva a nuestro destino, pero el hombre piensa conforme a su razonamiento y entendimiento que su voluntad lo llevará donde tiene que llegar y no es así. Por eso hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Y se ha quedado en el camino, ¿sabe por qué? Porque no ha podido rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y la voluntad del hombre solo lo lleva a destrucción. La voluntad del hombre, hermano, hermana, tiene un final conocido. Pero la voluntad de Dios tiene un final para nosotros por conocer. Un destino para nosotros bien conocido, pero un final hermoso por conocer. Y es por eso que hay personas que por vivir en su voluntad han echado a perder su futuro. Hay personas que por vivir en su voluntad han echado a perder su matrimonio, han echado a perder su familia, han echado a perder también sus sueños y sus finanzas. Hoy en día hay mucha gente que dice que está esperando la voluntad de Dios, ¿o no? Hermano, ¿y cómo estamos aquí esperando la voluntad de Dios? Escúcheme bien. Y hablan así porque no saben o no se dan cuenta que la voluntad de Dios no se espera. Hermano, la voluntad de Dios se vive. La voluntad de Dios se atrae y la voluntad de Dios se provoca. No hay nada bajo
el sol, bajo el cielo. Nada nuevo, sino que aquí está la voluntad de Dios. Y el que quiera conocerla tiene que indagar en ella. Tiene que indagar en ella, ¿sabe para qué? Para dejar de esperar lo que tiene que salir a buscar, a provocar y a traer de parte de Dios. Imagínese usted si está esperando la presencia de Dios ahí. Se va a pasar la vida esperándola si no la provoca. Imagínese usted si está esperando que Dios lo bendiga sentadito ahí. Se va a pasar la vida sentadito pero sin la bendición de Dios. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo, hermano, escúchame bien. La voluntad de Dios es que tú y yo prosperemos, nos vaya bien, porque ya nos bendijo con toda bendición. Y usted se preguntará, pastor, ¿y entonces por qué yo no soy bendecido? Ya lo es. Ya lo es. Ahora hay cosas que no se han manifestado en su vida porque falta rendir su voluntad en esa área. La voluntad de Dios no se espera, se vive. La voluntad de Dios se atrae y la voluntad de Dios se provoca. Venga tu reino. Si no, Jesús nos hubiese enseñado a orar diferente. Señor, esperamos tu voluntad y si es tu voluntad, tú puedes enviar tu reino, si no, no. Y Jesús dijo, vosotros oraréis así. Coloca por favor allí. Vosotros oraréis así, dijo Jesús, Mateo 6. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Escuche bien, dice, santificado sea tu nombre, verso 10. Le dice Jesús, venga tu reino. Eso es provocar, eso es querer atraer. Claro, eso es salir a buscar lo que no se espera. Por eso dijo, oren así, vosotros oraréis así, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es provocar. Eso es provocar por medio de la fe que ocurran las cosas, hermano, que no han ocurrido. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y conociendo ahora esto, la pregunta ahora es, ¿cómo podemos vivir dentro de la voluntad de Dios? ¿Sabe cómo? Tomando nuestra voluntad y rindiéndola a la voluntad de Dios hasta que llegue a ser una sola con la voluntad de Dios. Así usted y yo vamos a vivir dentro de la voluntad de Dios. Tu voluntad, mi voluntad rendida a la de Él. Hace calor. Por eso Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. ¿De dónde venía? Venía a pasear. Venía como a un culto a la tierra. Dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Venía con una voluntad determinada. Venía con una tarea determinada. Venía con una misión determinada. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué voluntad venía a hacer? La voluntad del Padre, de aquel que lo envió. Por eso en el Getsemaní, ¿qué es lo que tuvo que hacer para poder cumplir con la voluntad del que lo envió? Rendir la suya. Rendir la suya, pero que no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque venía a hacer no su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Entonces Jesús no hacía ni decía lo que él quería, sino que él mismo dijo que venía a hacer la voluntad del Padre que lo envió.
Entonces Jesús como hombre, para tener éxito en su destino, porque Él vino como hombre, Él vino en carne y hueso, entró a través de un vientre de una mujer. Jesús como hombre, para tener éxito en su destino, tuvo que caminar unido y rendido a esa voluntad, a la voluntad del que lo envió. Por eso nadie podrá tener éxito en la vida si no camina rendido a la voluntad de aquel que lo llamó. Y en este tiempo hay muchas personas que les ha ido mal en la vida porque han vivido bajo su propia voluntad. Ya se puso pesado el pastor. Porque si vivimos bajo la voluntad de Dios no nos puede ir mal. Dice la Biblia que Jesús triunfó. Ay, pastor, fue a la cruz, triunfó. Satanás se reía porque lo había llevado. ¿Sabe por qué? Porque al verlo en la cruz dijo, vencí, no venció. En esa cruz, hermano, se desató la victoria más grande que ha habido en la historia. En esa cruz dice la Biblia que fue exhibido todo principado, toda potestad y toda acta condenatoria fue quitada de nosotros y clavada ahí. O sea, ahí se alcanzó la victoria más grande, el destino que había preparado. Y dice la Biblia que el Padre lo exaltó a lo sumo. ¿Sabe por qué? Porque cumplió con la voluntad que vino a hacer. Y usted y yo seremos también, escúcheme bien, glorificados juntamente con Cristo. Si usted y yo, hermanos, llegamos al final con nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios. Por eso en este tiempo hay muchas personas que les ha ido mal en la vida porque han vivido bajo su propia voluntad. Creyentes cristianos que por caminar en su propia voluntad no han podido alcanzar el propósito y el destino que Dios había reservado o ha reservado para ellos. ¿Sabe por qué a una persona le va bien? Porque una persona es próspera en el área matrimonial. Porque rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Es un matrimonio regido por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso les va bien. Una persona sabe por qué es bendecida en el área económica. Porque camina bajo la voluntad de Dios. Camina alineado a la voluntad de Dios. Camina conforme a lo que Dios estableció. Por eso esa persona es próspero en lo que hace. Y Dios bendice la obra de sus manos. Porque la voluntad de Dios, ¿para qué lo que está? ¿Para qué está para el hombre? Para que le vaya bien. Por eso es buena. Para que no se equivoque, por eso es perfecta. Hermano, y para que viva feliz, por eso es agradable para su vida. Pero cuando usted y yo caminamos fuera de la voluntad de Él, caminamos amargados. Un día bien, un día más o menos y otro día mal. Cuando caminamos fuera de esa voluntad, como que nada bueno nos resulta. Hoy, pastor, no salía de una y me llegó otra. Cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, hermanos, hacemos puras leceras porque la de Él, la voluntad de Él es perfecta. Gente que un día tuvo incluso una gran economía, pero por caminar en su propia voluntad, la perdió. Pero cuando se camina en la voluntad de Dios, esos buenos resultados siempre, dice la Biblia, nos alcanzarán. Por eso bien dice Deuteronomio que si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, dice para guardar y poner por obra, está hablando de alinear mi voluntad, su voluntad a la voluntad de Dios. Dice que así Él nos colocará por sobre todas las naciones. Y el verso 2 del capítulo 28 dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué te alcanzarán? Porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo conozcamos su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo conozcamos y vivamos su voluntad. Pero nos cuesta tanto rendirla, ¿sabe por qué? Por causa de nuestra mente, por causa de nuestra forma de pensar. Por eso, escúcheme lo que le voy a decir. No le estoy hablándole a usted, le hablo a alguno por ahí que está en el internet. Ahora, si es usted, pídale perdón a Dios.
pero aprendemos de la palabra de Dios. Porque ¿cómo usted y yo vamos a conocer la voluntad de Dios si no buscamos aprenderla? ¿Cómo usted y yo vamos a saber que la voluntad de Dios es buena? Dios tiene algo bueno, perfecto y agradable para usted. Si nadie le dijo, nadie le predicó. Isaías dijo, ¿cómo van a oír si no les predicamos, no les hablamos? Es por eso que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, diga conmigo, no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque Satanás sabe que es aquello lo que trae los resultados a su vida, pues. No es fácil porque Satanás conoce que si usted rinde su voluntad, él no tiene nada que hacer con usted. Claro, Satanás sabe que si usted rinde su voluntad en el área que sea de su vida, usted será bendecido, prosperado, porque eso ya está sobre usted. Por eso mucha gente dice, yo soy bendecido, pero no se manifiesta lo que es, lo que usted es. ¿Sabe por qué? Porque usted fue constituido en eso legalmente, pero no está operando legal. No lo está haciendo con legalidad. No lo está haciendo bajo la voluntad de aquel que lo constituyó a usted como alguien bendecido. La palabra voluntad significa deseo, decisión, elección y determinación. ¿Sabe lo que Dios tiene a través de su voluntad? Un deseo, una decisión, una elección y una determinación de mostrarle lo bueno que es su voluntad, lo agradable y perfecta que también es. En otras palabras, el deseo, la decisión, la elección y la determinación que tiene Dios para nuestras vidas. Eso es la voluntad, es dejar que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo dijo a los romanos, mire, ¿cómo lo hacemos? El apóstol Pablo se lo dijo a los romanos y le dijo, no viviendo y no imitando conductas de este siglo. Conductas de este siglo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo usted y yo lo evitamos? No, escúcheme bien, ¿cómo usted y yo? ¿Cómo lo hacemos? No conformándonos a este siglo, no pensando ni haciendo como el mundo hace. Caminando en su propia voluntad. El mundo sabe lo que dice de esta vida, no hay otra. Está rendida a su voluntad, a lo que vive cada día. Pero usted y yo no podemos rendir nuestra voluntad al mundo ni a este sistema porque usted y yo sabemos que tenemos otra vida. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa? Para que comprobéis, dice. ¿Por qué usted y yo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Por qué necesitamos rendir nuestra voluntad? Porque es la única forma, dice para que comprobamos, para que comprobéis, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, no hay forma que usted y yo conozcamos aquello si no cumplimos primero lo de arriba. Este verso nos muestra la causa y también el efecto. Porque todos teníamos y tenemos muchas veces conductas que no son conformes a la voluntad de Dios. Conductas como quizás a lo mejor la de beber, la de fumar, la de hablar malas palabras, conductas que nunca estuvieron, escúcheme bien, alineadas a la voluntad de Dios. En esas conductas hay muchas más. Pero son conductas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Y si usted quiere conocer esa buena voluntad de Dios, va a tener que rendir esa voluntad suya, aquello que lo lleva a esas conductas. ¿Para qué cosa? Para que usted conozca lo bueno que Dios tiene reservado para usted. Para que usted pueda experimentar lo bueno, lo agradable que Dios, hermano, a través de su voluntad, quiere entregar a nuestras vidas. Conductas que eran conforme a nuestra voluntad, pero no a la de Dios. Porque uno de los mayores problemas en muchas personas es sentirse muchas veces bien con lo que está mal. Es sentirse con identidad
o seguro con las cosas incorrectas. Por eso el apóstol Pablo dice, no vivan imitando las conductas de este siglo. No vivan imitando las conductas de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo Dios nos transforma o nos hace personas nuevas? Escuche bien. ¿Sabe cómo? Cambiándonos la manera de pensar a través de su voluntad. ¿Cómo Dios nos transforma y nos hace personas nuevas? Cambiándonos nuestra manera de pensar. Por eso cuando usted viene acá, ¿qué viene a recibir? ¿Viene a escuchar al pastor que le grita? Usted viene a recibir los pensamientos de Dios. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda cambiar su manera de pensar. ¿Sí? Pueda mejorar su conducta y así pueda conocer realmente la voluntad de Dios, todo lo que Dios tiene para su vida. Porque es en los pensamientos, escúcheme bien, es en los pensamientos en donde se rige la conducta. Es en la manera de pensar en donde se rigen las costumbres. Por eso que una de las cosas que Dios quiere cambiar en nosotros es nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque así cambiará también nuestra manera de vivir. Mientras el hombre siga pensando como pensaba en el mundo, siga con su propia mentalidad, con su propia voluntad, hermano, nunca cambiará nuestra manera de vivir. Y usted y yo somos llamados a cambiar nuestra manera de vivir, a cambiar nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. Nadie que no cambie su manera de pensar podrá cambiar su manera de vivir. Podrá quizás en algún momento hacer algo bien, pero su manera de pensar lo va a llevar a hacer lo que hacía siempre. Así cambiará nuestra voluntad y nuestra conducta porque el Espíritu Santo, escúchame bien, nos sana. El Espíritu Santo nos guía. Pero solo la palabra de Dios nos cambia, nos cambia la manera de pensar que tenemos. Él nos convence, Él nos guía a toda verdad, a toda justicia, pero es la palabra la que cambia nuestra manera de pensar. Si no, ¿por qué cree usted que hay gente que de repente pasa, salta, canta, llora, se humilla, se derrama delante del Señor y a la semana está igual? Se llenó de la presencia del Señor, pero su conducta siguió igual. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos llena, nos conforta, nos da fuerza, nos guía, nos direcciona. Pero lo que cambia tu manera de pensar, bien dice Pablo, que es la renovación de nuestro entendimiento. Bien dice Pablo que es cambiando, no pensando como piensa el mundo, sino que trayendo la palabra de Dios a nosotros, para que podamos conocer esa buena voluntad de Dios y así usted y yo no sigamos pensando como pensábamos. Por eso hay gente que ha recibido a Cristo, recibe a Cristo, pero mientras no rinda su voluntad a Dios, seguirá hablando, pensando como lo hacía antes. Porque solo la palabra de Dios nos cambia la manera de pensar y la conducta. Es por eso que usted puede ver a mucha gente ser ministrado por el Espíritu Santo, cayendo al suelo, llorando, algunos arrepintiéndose. Pero con los días podemos ver que su conducta no cambia. Personas que de repente pueden estar adorando a Dios, saltando, cantando, llorando, derramados, pero a los 2 o 3 días siguen igual. No cambian sus conductas, usted les habla, responden mal. ¿Sabe por qué? Porque mientras no reciban la palabra, la palabra de Dios es su voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí. En la palabra que Dios estableció para su vida y mi vida. Mientras no dejemos entrar esta palabra, hermano, esta voluntad de Dios a nuestra vida, mientras la resistamos, podemos cantar, danzar. Por eso bien dijo Jesús. Muchos me dirán, Señor, Señor, yo ese demonio oré, prediqué, salté, canté en tu nombre. Mas Él nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué nos va a decir así? ¿Sabe por qué? Porque siempre estuvimos y anduvimos en nuestra voluntad.
Claro, porque pensábamos que nuestra voluntad, hermano, era buena para nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente que solo la voluntad de Dios es buena, es agradable. Y mientras usted no la conozca, usted no va a poder experimentar lo que Dios tiene para usted. Decía yo, pero con los días podemos ver que su conducta no cambió y no porque el Espíritu Santo, escúcheme bien, no tenga poder, sino que fue porque siguieron pensando de la misma manera. Si usted viene a llenarse de los pensamientos de Dios, no puede darle lugar a otros pensamientos. Porque si no, va a seguir pensando de la misma manera. Pero si usted y yo le damos lugar a los pensamientos de Dios y dejamos que esos pensamientos, escúchame bien, cambien nuestra manera de pensar, va a haber una transformación en nuestra vida. Y cuando haya esa transformación, usted va a empezar a ver que era mejor pensar como piensa Dios que como pensábamos a nuestra manera. Porque vamos a comparar como pensábamos nosotros y lo que hace la voluntad de Dios en nosotros. Y vamos a ver algo bueno, algo agradable y algo inmensamente perfecto. Entonces nuestra manera de pensar, en nuestra manera de pensar lo que nos esclaviza a nuestra propia voluntad. ¿Sabe lo que lo tiene en su propia voluntad? Es su manera de pensar. Y la Biblia dice que todos los caminos al hombre le parecen rectos, buenos. En su propia opinión, en su manera de pensar. Pero dice más, su final es de muerte. O sea, nuestra manera de pensar nos puede traicionar al final. Puede ser que en el caminar, hermano, pensábamos que andábamos bien. Pero si yo no hago nada malo, pastor, el tema es que no es que hagamos algo malo. El problema está en que no aceptamos la voluntad de Dios para caminar. Por eso que para ver la voluntad de Dios en nuestra vida vamos a tener que permitir que la palabra que escuchamos de parte de Dios cambie nuestra mente y nuestra manera de pensar. Eso dice Pablo aquí en Romanos. Por eso Jesús rindió su voluntad a la voluntad del Padre en el Getsemaní. Porque Él descendió del cielo no para hacer lo que quería, sino para hacer lo que quería el que lo envió, dice la Biblia. Porque he descendido del cielo, Juan 6:38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La pregunta mía es: ¿por qué usted sirve a Dios? ¿Es por qué usted viene el día martes, jueves y domingo a la iglesia? ¿Viene solo para escuchar gritar a este pastor? ¿O viene realmente porque necesita los pensamientos de Dios, porque, hermano, está ansioso de conocer la voluntad de Él también? Es por eso que todo lo que usted oye tiene el poder de influir, escúcheme bien, en lo que usted piensa. Si usted oye la palabra de Dios, usted está siendo influenciado a través del Espíritu y por esa palabra. Y está siendo influenciado en su manera de pensar, o sea, está cambiando la forma en cómo usted piensa. Lo está transformando allí. Lo está sacando de ese pensamiento que tiene el mundo. Por eso que el Espíritu Santo nos ministra, nos guía y nos llena, pero es su manera de pensar lo que a usted lo cambia. Es su manera de pensar lo que te cambia, es tu manera de pensar lo que te transforma, es tu manera de pensar lo que te hace ver la vida de manera diferente. Pastor, no, es tu manera de pensar conforme a lo que Dios te habla, conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted empieza a tomar la voluntad de Dios y la empieza, que se ve simpático, hermano Juan, Dios lo bendiga. Cuando usted empieza a aceptar la voluntad de Dios, ¿sabe lo que sucede en usted? Empieza a ver una transformación en usted y lo que usted veía mal ya lo empieza a ver bien. ¿Y por qué lo empieza a ver bien? ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios coloca en usted es bueno. Lo que Dios coloca en usted es agradable, es perfecto, por eso cambia
Al cambiar tu manera de pensar, hermano, empieza a cambiar tu manera de vivir, porque ya no andas afligido, angustiado, desesperado. Tú andas confiado porque sabes que hay algo bueno a través de la voluntad de Dios para ti. Es por eso que usted no puede dejar de ver o de venir a este lugar. Usted no puede dejar de congregarse, porque es aquí donde Dios lo quiere, donde Dios quiere llenar su mente y su corazón de sus pensamientos, para que usted pueda descubrir y conocer recién su voluntad. Su voluntad usted no la conoce en la casa. Su voluntad usted la conoce donde Dios quiere colocar los pensamientos de Él en usted. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo para sanarnos, libertarnos, pero es su palabra, es la palabra que Dios nos da la que transforma nuestra vida. Por eso cuando alguien piensa con los pensamientos de Dios, esa persona está alineándose a la voluntad de Él. Entonces solo cuando cambiamos la manera de pensar podremos conocer la voluntad de Dios, la cual es muy diferente a la de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, decíamos, es agradable y perfecta. Mire aquí ya casi terminando. Muchas veces en el proceso quizás no nos va a parecer que la voluntad de Dios es buena. Cuando usted está pasando la media negra, así, cuando las cosas no están bien, cuesta que la voluntad de Dios parezca buena, ¿no? ¿Por qué cree usted que hay muchos que sueltan la voluntad de Dios cuando las cosas van mal? Porque en medio de lo mal que viven no ven nada bueno. Pero ese es el proceso que usted y yo vivimos para aprender a conocer lo bueno de Dios. Porque en ese proceso usted aprende a soltar su voluntad, ojo, o a soltar también la de Dios. El pueblo de Israel fue metido en un proceso y nunca soltó su voluntad, nunca conoció la de Dios. Nunca vieron la tierra. Esa generación no la vio. No vio todo lo bueno, agradable, perfecto que Dios tenía preparado para ellos en esa tierra de Canaán. Cuando fueron los espías, los 10 espías, ¿sabe que 2 vinieron trayendo la voluntad de Dios, dándola a conocer, y 10 dijeron, no, no es buena? Ni siquiera imaginaron, soñaron con esa tierra que Dios les dio. Ni siquiera a través de esa voluntad que Dios tenía para ellos, ni siquiera pudieron soñar. ¿Sabe por qué? Porque no soltaron su voluntad. Muchas veces en el proceso no parecerá que es buena, tampoco parecerá que es agradable, como tampoco parecerá que es perfecta, y es ahí donde muchos salen de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien entra a la voluntad de Dios, lo primero que empieza a ocurrir en esa persona es que empieza a ir en contra de las costumbres y la voluntad de este mundo. Cuando la voluntad de Dios empieza a entrar en esa persona, ¿sabe? Empieza a ocurrir esto. Esa persona deja de anhelar lo que está en el mundo, deja de pensar como piensa el mundo, y empieza a ser transformada por esa voluntad de Dios, por esos pensamientos de Dios en su mente y su corazón. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa? Por eso esa persona empieza a conocer lo bueno de Dios. Y cuando alguien empieza a conocer lo bueno de Dios, ya no quiere lo del mundo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que lo de Dios es muy superior a lo que el mundo le ofrece. Por eso dice, para que comprobéis cuál es la buena, para que comprobéis. Yo no alcancé a buscar el significado de comprobar. Pero alguien para comprobar algo va a tener que hacer un esfuerzo más. No se va a poder quedar solo con lo que conoce, sino que va a tener que indagar. Y usted y yo, para comprobar la voluntad de Dios, necesitamos hacer un esfuerzo, soltar la nuestra, alinear nuestra voluntad a la de Dios. Y vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios, lo que usted y yo buscamos conocer, no es malo, sino bueno. No es desagradable, sino agradable. No es imperfecta, sino perfecta para nuestras vidas. Es ahí donde muchos se rinden a la voluntad del mundo. ¿A causa de qué cosa? A causa de las críticas. Críticas como, ¿por qué vamos tanto a la iglesia? Hay gente que se queda en su casa porque, ¿sabe por qué? Porque en la casa le dicen, te lo pasas el tiempo ahí. Claro, hay gente que se rinde a la voluntad porque los molesta y le dice, ay, pero antes no te perdí ningún cumpleaños, ahora ya no quería estar aquí.
Y la gente ¿sabe qué empieza a hacer? A soltar la voluntad de Dios por la crítica y empezar a tomar nuevamente la voluntad del mundo. Bueno, ya me voy a quedar, pero por ahora no más, pero el otro culto no me lo pierdo. Pero cambió la voluntad. Empezó a pensar nuevamente como piensa el mundo. Y Satanás necesita un descuido suyo, ¿sabe para qué? Para empezar a influenciar ahí. Para empezar a restar el ánimo y a colocar desánimo. Es ahí donde muchos se rinden a la voluntad del mundo a causa de la crítica. Críticas del por qué vamos tanto a la iglesia. Críticas del por qué ofrendamos, del por qué diezmamos. Porque ya no nos gustan las fiestas. ¿Por qué lo pasamos tanto tiempo en la iglesia? Y es porque las costumbres, escúchame bien, aquí estoy terminando. Y es porque las costumbres y maneras de pensar del mundo a ellos no lo han transformado. Pero a nosotros la palabra de Dios y la voluntad de Dios sí. Por eso hay una diferencia con el mundo. El mundo dice, ay, te lo pasáis. Y yo, ay, antes erais buena, pero ahora... Y ellos piensan así, es válido para ellos porque a ellos, no han sido transformados. Ellos no han sido llenos del pensamiento de Dios ni conocen lo bueno de Dios. Pero usted y yo sí. Usted y yo tenemos que aprender a soltar todo lo que nos aparte de la voluntad de Dios. Hay cosas que se ven muy buenas, hermano. Pero si van en contra de la voluntad de Dios, no pueden ser de Dios. Porque lo que no ocurre es que Dios no se contradice en su palabra. Cuando tenemos que enfrentar la corriente de este mundo, para nadie es agradable. Pero el resultado de parte de Dios siempre será bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas. Por eso alinee su voluntad y ríndala delante de Dios, aunque el proceso conforme a su manera de pensar y de ver las cosas no se vea tan bueno. Porque los procesos nunca se van a ver buenos. El final de esos procesos, el resultado de ellos son buenos para nosotros, los que amamos a Dios. Pero de primera no se ven buenos. Porque el que sale, escúcheme bien, el que se sale del proceso porque no es agradable, entonces aquella persona nunca va a poder comprobar si la voluntad de Dios es buena o no. Hoy día hay mucha gente que se salió del proceso. Y a lo mejor estaban a punto de conocer la buena voluntad de Dios y algo lo frenó. Y al salirse del proceso nunca la llegaron a conocer. Entonces solo si buscamos alinear y rendir nuestra voluntad a Dios, el final de la prueba o la crisis no solo será bueno, sino que también, ya le dije, será agradable y también perfecto. Por eso es que si logramos mantenernos en este camino, vamos a ver la buena voluntad de Dios cumplirse en nuestras vidas. Y escúcheme lo que le voy a decir, y también en la de nuestra familia. Si usted y yo nos mantenemos en el camino, aunque en el proceso las cosas no se vean como usted las quiere ver, el final de ese proceso la Biblia dice que va a ser bueno, va a ser agradable y perfecto, no solo para usted, sino también para su familia. Porque Dios necesita que uno en la casa, escúcheme bien, camine en su voluntad, para Él hacer que toda la familia también camine. Dios necesita a uno que en su casa camine en la voluntad de Dios. Para hacer Dios que toda la familia también camine. Se lo digo bíblicamente. Se lo digo con las palabras de la Biblia. ¿Cree tú? Y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, Dios necesita que uno camine en la voluntad. ¿Sabes para qué? Para que esa voluntad de Dios alcance a la familia también. Uno que crea para que todos los demás sean alcanzados por eso que creyó. Por eso no se aparte usted en el proceso del camino y de la voluntad de Dios para su vida. Para que toda la familia conozca esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios también para ellos. Por eso busque administrar bien su voluntad. Es como si usted tuviese un ingreso, un dinero en su mano, usted no lo va a botar, usted lo va a administrar, ¿o no?
lo va a cuidar, no va a dejar que eso que tiene en su mano se pierda. Así tiene que administrar su voluntad, de buena manera. No que cualquier cosa, cualquier situación, cualquier problema desvíe esa voluntad de donde usted realmente la tiene que direccionar, a la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios la que trae cosas buenas a nuestra vida. Es la voluntad de Dios la que trae lo bueno, lo agradable y lo perfecto para el hombre y la mujer de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Pastora, ¿te queda agüita? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor.